Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Diego, por vuestra exposición, también por hacerla además tan didáctica sobre un tema sobre el que tenemos muchas dudas y sobre el que nos surgen pues muchas dudas y muchas preguntas. Estoy segura que Karina pues tiene muchas preguntas que haceros, pero antes yo quería que ella nos trasladara y nos contara cómo ha vivido ella y cómo han vivido pues, las organizaciones de pacientes que integran la plataforma como población de riesgo toda esta pandemia. Que nos traslades pues con toda la realidad cómo la habéis vivido y que lo compartas con todos los asistentes a este webinar y con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Ana, Marta y Diego, primero por ser los primeros en estrenar esta escuela de pacientes y que busquéis un espacio para conectar, ¿no?, con las entidades y con los pacientes y que esa parte de relación farmacéutico-paciente sea más estrecha, ¿no? Yo creo que hemos pasado una crisis sanitaria, social y vamos a una económica bastante importante y los pacientes la hemos sufrido de una manera notable. Quiero decir, hemos sufrido mucho. Lo que quiero deciros es que esto no es... Yo cada vez que hablo con una de mis entidades nos damos cuenta que las personas ya con enfermedades crónicas, su familia y sus cuidadores han tenido una situación muy complicada de vivencia, se han sentido invisibles en una pandemia donde no ha habido información dirigida a los pacientes, que digo, si a los más vulnerables, es una pandemia, la COVID-19 ataca a los más vulnerables de una manera pues más notable y se han sentido totalmente pues sin información y desprovistos. Tanto en la parte preventiva, quiero decirte, el acceso a test, el tema qué tipo de protección me pongo y sobre todo porque son los que más utilizan el sistema sanitario, quienes acuden más a un centro de salud, a un hospital y se encuentran sin información. Necesitamos los pacientes ciertas certezas, porque es todo muy incierto y vivimos en la incertidumbre de tener una patología crónica complicada, más la pandemia, más que nadie nos aclara concretamente y aterriza, oye, con los pacientes crónicos, ¿qué vamos a hacer? La gente que va a un hospital de día, que va a dializarse, que ha tenido que ir sí o sí. Y también no hay que olvidar los cuidadores. Esta mañana, vamos, hemos tenido una situación esta mañana, por ejemplo, con nuestra entidad de daño cerebral, donde han tenido un tema de emergencia social. ¿Por qué? Porque se han muerto, han fallecido los cuidadores que ya eran mayores, que estaban cuidando a una persona con daño cerebral. No han tenido posibilidad de test ni de prevención. Los cuidadores son como otros, cuidan de otros, ¿no? ¿Cómo cuidamos mejor al que nos cuida, ¿no? Y también han sido los grandes olvidados. Nosotros esta sesión nos es muy interesante porque podamos aterrizar temas muy concretos. Tenemos familias que independientemente de la edad, tenemos padres y madres que tienen que ir a trabajar y que tienen a un niño o un mayor en casa que tiene una enfermedad crónica o una enfermedad. Estas personas se preguntan, ¿cómo me protejo mejor? ¿Cuándo me tendría que hacer el test? ¿Tengo derecho a ese test? O cuando vas a acceder al hospital, tenemos que recuperar que nuestros pacientes vuelvan al sistema. Hay 30% menos de diagnóstico de ictus y de infarto, porque desgraciadamente no han acudido. Entonces, tenemos que recuperar entre todos la confianza en el sistema, pero los pacientes no tenemos un botón para recuperar la confianza. Necesitamos información y comprometernos. O sea, quiero decir, yo me comprometo y me corresponsabilizo tanto en cuanto se me informe. No me puede decir, oiga, usted venga que no pasa nada. Pues eso no da confianza. Por eso es importante pues que aterricemos mucho más en casos concretos, que es un poco las preguntas que hemos preparado, de aterrizar. Oye, en el caso que yo vaya al hospital de día, ¿cómo voy? ¿Cómo me preparo? ¿Por qué ¿Cuándo se me tendría que hacer la prueba? Nosotros no nos están haciendo la prueba por ser vulnerables. Quiero decir, se hace la prueba en el caso que haya una cirugía o una colonoscopia o una técnica que suponga un riesgo para el profesional y para el sistema y para otros pacientes que lleguen después, quiero decirte. Pero no hay una situación de priorización en el tema de las pruebas son no solo ellos, sino las familias. Si yo tengo una hija que en este momento pues tampoco se socializa pues porque tiene miedo a que yo me contamine. Se quiere ir de vacaciones, se puede ir de vacaciones, ¿qué pruebas se tendría que hacer antes de volver de vacaciones? Cosas muy prácticas porque estamos paralizados en casa. Quiero que entendáis que nosotros no hemos desescalado, que seguimos confinados. Ya. Por lo que nos cuentas, Karina, no habéis tenido ningún tipo de preferencia como colectivo de enfermos crónicos a la hora de solicitar pues, que se os hagan los test, las pruebas, etcétera, ¿no? Por lo que nos cuentas, no ha sido así. No sé si hay alguna comunidad autónoma que a lo mejor haya tenido
alguna estrategia específica para enfermo crónico durante la pandemia, o si no ha sido durante la pandemia, si ahora vosotros que tenéis además pues siempre una muy buena interlocución con todas las autoridades, si a raíz también de vuestras peticiones, ¿sabéis si se va a establecer algún tipo de estrategia pues, con los enfermos crónicos y con los pacientes crónicos para hacer los test? ¿O qué os han dicho? ¿Qué ha pasado durante la pandemia y ahora? Pues mira, nosotros tenemos una relación bastante estrecha pues, con el Ministerio y con las comunidades autónomas, con la Agencia Española del Medicamento también. Nosotros ya estábamos en el plan antes con el tema de resistencias antibacterianas, porque ya el año pasado habían muerto 3.000 personas en temas de bacterias en los hospitales, y nosotros entendíamos y la agencia entendía que teníamos que involucrarnos más y que nuestros pacientes también tenían que saber qué suponía poner un pie en el hospital, qué riesgos tomamos y cómo realmente podemos participar en esa preventiva también del tema de resistencias antibacterianas. No hay una situación homogénea en esto. Nosotros hemos pedido al Ministerio, en ese liderazgo que se le pide, que tenga, primero, información y comunicación durante el estado de alarma dirigida a los vulnerables, que no la ha habido, no porque no se le haya pedido, lo sabían desde el 27 de febrero. En las consejerías igual, hemos trabajado con cada una de ellas, pero es que están las consejerías, después está cada hospital que hace lo que... Quiero decirte, tenemos una España diversa, pero que en situaciones como estas, para los pacientes y para las entidades, nos es muy difícil poder empujar en todo, y lo intentamos, no paramos. Tenemos una actividad bastante alta, intentamos que se entienda, y ahora mismo hay un foco puesto por nuestra parte en las listas de espera, porque como nosotros no aguantamos otro parón del sistema. Quiero decir, quiero que entendáis que hemos empeorado todos en casa, empeorados de la enfermedad, la movilidad reducida, el tema del psicológico y después psicomotricidad, todo el tema de logopedia, todo el tema de... la gente nuestra ha bajado mucho, no nos podemos permitir otro parón. Entonces, por eso es importante que hagamos campaña en mejorar la información al paciente para fomentar esa corresponsabilidad, esa confianza, y que ante una nueva oleada los nuestros estén antes. ¿Me explico? Las listas de espera, ahora mismo nosotros lo que estamos pidiendo es que se prioricen a los pacientes crónicos en las listas de espera. O sea, aquellos más vulnerables con pluripatologías, una situación que no tengan que esperar tanto. Y en eso estamos. Tampoco te puedo decir que haya un plan concreto para esto. Hay planes, pero cuando vas a concretar para poder medir, a mí me gustaría poder medir, porque sí que hay datos de lo que ha supuesto el parón y todas las intervenciones que se han parado, y eso va a tener una repercusión en la salud de los ciudadanos y un impacto notable en el sistema. Sin duda, la COVID-19 ha retado a todo el sistema. Como tú dices, tenemos una España plural y diversa, pero es verdad que bueno, pues sí, que nuestro Sistema Nacional de Salud, que presumimos mucho de él y que sobre todo tiene enormes profesionales, que ha quedado demostrado, pero sí que es cierto que a nivel de asistencia y de coordinación, pues tiene amplias mejoras, y yo creo que ese es el reto, ¿no? Porque ha retado todo, ha retado al sistema, la COVID-19, pero también pues ha retado a la ciencia, a la investigación y a todo, y a nuestro sistema socioeconómico. Yo lo decía, Diego, ojalá y haya a partir de ahora una visión diferente sobre la inversión en salud y sobre la inversión en investigación, y que de verdad se tome en serio que la salud es un motor económico de primer nivel, y que la inversión en salud al final es inversión también social y económica, que es muy importante, y la inversión en investigación, que en este país pues, todavía nos queda mucho. Hay un dato que has dicho antes, Karina, que quiero que nos comentes para que se quede también muy fijado en nuestra cabeza, que es la disminución de la adherencia en los tratamientos. Has hablado, y además hace muy poquito habéis presentado un estudio muy interesante que recomiendo a todas las personas que nos están oyendo. Dinos dónde lo pueden encontrar también para que ellos lo vean. Pero este es un dato dramático. La disminución de la adherencia, al margen de lo que nos has contado, que todavía seguís confinados, que eso es un dato también difícil y duro. Pero cuéntanos los datos que tienes de disminución de adherencia y alguna otra información que nos has adelantado antes del inicio del webinar sobre género ligada a esta adherencia. No lo desvelo, te dejo que lo digas. Bueno, hemos hecho un estudio gracias a la generosidad de muchísimos pacientes que han volcado su experiencia y su dolor y su sufrimiento, la verdad, en nuestra encuesta, y les agradezco mucho esa participación porque nos da datos, ¿no? La importancia de investigar también en el dato del paciente, de lo que percibe del sistema y su comportamiento. Nosotros cuando estamos hablando de toda la infosificación que tenemos, hemos tenido muchísima información, pero a veces contradictoria o no de mucha calidad.
Quiero decir, ha habido un momento en que se ha dicho que el corticoide, los antiinflamatorios, yo qué sé, en una lista eran malos, después eran buenos, los biológicos. ¿Qué ha pasado con esto? Que la gente automáticamente ha dicho, uy, vaya a ser que me vaya a perjudicar esto. Entonces, ha habido mucho parón por un tema de miedo y porque tenían información contradictoria. Y vamos, han dejado la medicación. Nosotros, en el estudio que presentamos, que lo tenéis en nuestra página web, en plataforma de pacientes.org, está en la portada como actualidad, o sea que no tiene ninguna pérdida, nos decía que el 80% de los pacientes sufrieron problemas en acceso a su medicación por diferentes motivos. Un 8% fue lo veréis el porcentaje, pero por deciros que el 8% fue solo ya por miedo a bajar a la farmacia comunitaria a buscar su medicación. Dejaron de ir a comprar la medicación. Otros, pues porque el visado te habían tenido problemas, porque la tarjeta sanitaria no la tenían cargada. O sea, te pones a mirar todos los motivos y la verdad es que es un problema bastante gordo el que hemos tenido, en el que estamos trabajando también en el tema de adherencia. La adherencia es fundamental, porque lo que solo faltaba que en este momento de confinamiento nuestra gente, además de hábitos de vida saludable, dejase la medicación, porque esto para nosotros supone perder calidad de vida y años de vida. Es que esto hay que explicarlo muy bien. Es un tema de seguridad y de años de vida que perdemos si no nos tomamos la medicación. Entonces, bueno, ese dato es bastante preocupante. Y después, cuando vimos esta parte de por miedo al contagio, nos dimos cuenta que era un tema de género. Las mujeres eran las que salían, que habían dejado la medicación frente a los hombres. El dato era ese. También tenemos el dato que hay muchas más mujeres solas que hombres con una enfermedad crónica, con lo cual, pues todo ese compuesto de soledad, la soledad es un tema que vamos a tener que tratar. Hoy me preguntaban por temas del hospital del futuro o la sanidad del futuro, tiene que tener en cuenta que vamos a tener mucha gente sola. Y la gente sola que está enferma toma también decisiones a veces que no... Estar enfermo también a veces te limita, en el sentido de tomar decisiones, porque estar enfermo es muy cansado. Y en una situación de aislamiento y de soledad cuesta mucho tomar decisiones hasta levantar un teléfono. Entonces tenemos que tener un sistema más proactivo, menos reactivo. Tener identificada dónde tenemos a la gente vulnerable. O sea, en este momento tú dices, no, se ha hecho teleconsulta, pues hemos llamado por teléfono, pero hemos llamado a todos. Porque normalmente lo que hemos visto es que mucha gente que estaba más malita, esa gente no llama, se echa a un lado y no llama. Tenemos que llamar a aquellos, porque posiblemente los que más han llamado eran los que menos necesidad tenían. Diego, querías intervenir, yo creo, ¿no? A ver, primero te agradezco, Karina. La verdad que tu exposición es estupenda y tiene toda la lógica del mundo. Yo sí que estoy muy de acuerdo que lo que hace falta es una estructura y una planificación a medio o largo plazo, que es un poco uniendo lo que estabas diciendo, Ana, del tema de investigación, tema de vacunas, pensar que no se pueden solucionar las cosas en medio segundo. Y cuando se intentan solucionar las cosas a corto plazo, pues acabamos teniendo otros problemas a largo plazo. Y lo uno con lo que estabas diciendo antes del tema de las resistencias antimicrobianos, pues que nos puede pasar lo mismo. Entonces, lo que necesitamos en gran medida es una reestructuración y visualizar bien los objetivos, y me parece muy importante lo que has dicho de ser proactivos o tener claro cuáles son los diagnósticos o los problemas antes de ser reactivos a los que nos vaya pasando, que al final nos va a llevar a tomar medidas cortoplacistas. Efectivamente. Y una cosa más, Karina, sí que te quería comentarlo, el tema de la información o sobreinformación, me parece que tiene un debate muy, muy largo lo que estás comentando. Claro, el mundo científico funciona con una serie de evidencias y realmente las evidencias, es cierto que hay veces que no han sido todo lo claras o no se han explicado de manera correcta. Y eso también debería hacer reflexionar a los sectores de los medios de comunicación, sin duda, de cómo han ido interviniendo y cómo han ido dando las noticias relacionadas con todos los artículos científicos y, por supuesto, también entonar nosotros cierto mea culpa con la manera de hacer ciencia, que en algunos casos se ha demostrado que ha habido problemas metodológicos muy, muy graves. Ya está. Bueno, volvemos. Perdón, Karina. Sí, responde. No, y ahora vuelvo a preguntaros más cosas. Nosotros a finales de febrero vimos que esto era un problema, tanto porque sociedades científicas, medios de comunicación, en nuestro estudio sale que la primera comunicación, o sea, de dónde ha recibido información el paciente, que solo 3 de cada 4 han recibido información de su médico.
segunda fuente de información han sido las asociaciones de pacientes y el tercero, los medios de comunicación e Internet. Con lo cual ahí vemos la brecha, ¿no?, de información que ha habido y que la agencia también tenía que tomar un papel también dentro de todo el debate de buscar cosas más certeras. Oiga, usted intentando la seguridad y la adherencia todo el tiempo. No lo hemos conseguido, pero lo conseguiremos, Diego, en algún momento, que nos lo cuenten. Bueno, es verdad que ahí también, pues yo por romper una lanza a favor de nuestra red de farmacias, también hay mucha gente que se ha informado en la red de farmacias de nuestro país y desde luego desde el Consejo General, pues hemos todas las vocalías, Marta lo sabe perfectamente, hemos desarrollado una cantidad de información y de formación para nuestros profesionales, para que todo el mundo, independientemente de donde ejerza, laboratorio de análisis clínicos, farmacia, hospital, etcétera, pues tuviera una buena capacitación en aquellos temas que iban llegando, como bien decís, de una manera precipitada y que intentábamos todos, en la medida de lo posible, pues ayudar para calmar esa ansiedad y esa inquietud que tenían los pacientes y que en primera línea nos decían. Bueno, yo quiero, Diego, comentarte algunas cosas respecto a los test. Aquí tengo algunas preguntas que, bueno, nos hemos preparado porque es verdad que son preguntas que nos hacen, ¿no? Pues nos dice, por ejemplo, si hay algún tipo de test que sea mejor para un paciente de riesgo, o sea, para pacientes de riesgo, pues como Karina ahora comentaba, ¿no? Todos los colectivos de pacientes que forman parte de la persona. De todos los que hay, ¿tú recomendarías alguno? ¿Hay alguno más específico o depende del momento? Tú lo has dicho muy claro, pero cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que lo que tiene que tener claro, sobre todo, bueno, por supuesto, toda la gente a la que representa Karina, es que la palabra test engloba una amalgama de distintas posibilidades diagnósticas que cada una puede tener su hueco dentro sobre todo, para qué queremos el test. En el caso de lo que has comentado de los pacientes con enfermedades crónicas o bien los que han podido estar en residencias de mayores, está claro que lo que necesitamos son sobre todo test de PCR para diagnosticar aquellos que puedan ser transmisores y aquellos que puedan tener un momento de infección y sobre todo para poderlos separar del resto. Ya os he comentado que cuanto más avanzamos dentro del virus, más vemos que lo que es el papel de la serología o de la medición de anticuerpos más controvertido es y más problemas y a más preguntas nos acaba llevando más que a respuestas. Entonces, para infección está claro que lo que tenemos que hacer es que cuando tenga sintomatología, realizarlo una vez, cuanto antes. Y lo que has dicho de las asociaciones de pacientes, bueno, yo creo que ahora, lo hablaremos seguro más adelante, yo creo que ahora los laboratorios en España han dado un salto cualitativo relativamente importante y confiemos que si hay alguna cosa parecida a lo que nos ha pasado ya, los tiempos de respuesta puedan ser menores a 24 horas y que no se pueda negar realizarle una PCR a un paciente sintomático y menos de vuestros tipos de pacientes. Una pregunta que os hago a los dos, a Diego y a Marta. ¿Vosotros creéis que es conveniente realizar test a toda la población? Si hubiera posibilidad, o sea, toda, o no es necesario, o solo a pacientes crónicos, pacientes de riesgo o con síntomas, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión profesional? Marta. Yo creo que no, que a toda la población no tiene mucho sentido, francamente. No tiene mucho sentido. No, yo tampoco lo veo realizarle a toda la población. Marta, perdona, continúa, que te he interrumpido. No, yo simplemente comentar que efectivamente lo que se ha levantado es mucha expectación y mucha sobre la llegada de los test rápidos, ¿no? Y los test rápidos realmente en el colectivo nuestro, pues hombre, no tiene, hay técnicas con mucho más catalogadas con más sensibilidad y más especificidad, no solamente en el COVID, sino en todos. Con lo cual, toda esta llegada de los test rápidos luego ha sido una gran desilusión, porque esto que ha comentado Diego muy bien, que han llegado más de 600 y pico proveedores con una sensibilidad muy variable, la detección de antígeno, por ejemplo, que realmente hubiera eliminado el hacer PCR, que es una técnica bastante laboriosa y son 3 o 4 horas, aunque ahora se está agilizando los pasos y tal,
pues realmente estaba dando sensibilidades de un 30 a un 40%. Eso quiere decir de 10 personas solamente detectaba 4 casos. Con lo cual, yo creo que se ha dado demasiada publicidad a esto de los test rápidos y una desilusión al final, ¿no? No sé si me... Sí. Bueno, pues es verdad que ha habido un momento que a todos nos han... Yo no soy muy partidario, como veis, de la palabra test, porque la palabra test engloba cualquier cosilla y ya con lo que nos ha ocurrido, la palabra test va seguida de la palabra masivos y entonces ya test masivos me suena a que tengo que testar a 47 millones de españoles, no sé qué prueba, porque todavía no sabemos qué prueba. Y si le tenemos que hacer una PCR a todos, a los 47 millones... Bueno, primero, aparte de los problemas logísticos que nos supondrán, sin duda, será el problema de que en ese momento no lo detectas, pero puede que lo puedas detectar dentro de 5 días. Y entonces igual tendríamos que hacer una segunda barrida de 47 millones de PCRs al cabo de 5 días. Eso sí que se puede aplicar en tamaños muestrales pequeños, sí que lo puedes realizar, ¿vale? Cuando hay un brote muy localizado geográficamente, sí que hay experiencias en el mundo que las han realizado, pero realizarlo absolutamente a toda la población y más con la capacidad que tenemos de movernos y de generar nuevas infecciones entre unos y otros, acaba siendo inasumible. No. Entiendo. Yo quería que nos hablaras, Marta, de los falsos negativos. Porque, bueno, como aquí pues oímos muchas cosas de test que eran falsos negativos, háblanos de los falsos negativos asociados a determinadas pruebas y la experiencia que tú tienes desde el punto de vista profesional de esos falsos negativos, para que los pacientes también que nos estén escuchando y cuidadores pues puedan entender qué significa. En principio hay que elegir técnicas con mayor sensibilidad, con la sensibilidad máxima y la especificidad máxima. Al 100% no la encontramos, pero sí que para detección de anticuerpos, espero que Diego esté de acuerdo conmigo, las técnicas más robustas son las de ELISA y las de CLIA. ¿Qué es lo que ocurre con estos test rápidos de detección de anticuerpos? Los test rápidos de detección de anticuerpos, en principio, todos los test rápidos tienen un exceso de sensibilidad para que haya más falsos positivos y que en un momento dado puedas confirmar por una técnica más robusta y menos falsos negativos. Lo que ha ocurrido es que para sacar una técnica al mercado, que normalmente son 2 años entre que se hacen las pruebas necesarias, aquí realmente ha tenido que ser inmediatamente. Entonces, lo que está disponible en el mercado son test de una diversidad, rápidos me refiero, de una sensibilidad muy diversa. Y entonces nos hemos encontrado no solamente falsos positivos que los esperábamos, sino falsos negativos también. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con un falso negativo? Que el falso positivo lo puedes confirmar, pero el falso negativo se te escapa. Claro. Sí, por confirmar... perdón, por añadir a lo que decía Marta, los falsos negativos dentro de lo que es las PCRs a la hora de detectar una infección de verdad o en un contacto, claro, se puede dar por muchas causas. Se está viendo que la técnica de PCR no coge todos los casos, pero sobre todo no coge todos los casos si no realizamos la toma de la muestra correcta, si no realizamos un transporte correcto y sobre todo si no elegimos el momento correcto para realizarle la PCR. Os lo explico muy rápido. Por ejemplo, Karina, si has tenido contacto con alguna persona que ha sido positiva en las últimas 24 o 48 horas, si a ti te realizamos la prueba ahora mismo de PCR, ¿vale? Te va a salir negativa. Entonces, igual no, sino el momento idóneo para realizarte la PCR a partir de un contacto no es a las 24 horas, sino que es a los 5 o 7 días, ¿vale? Que es cuando más posibilidades tenemos de que salga positivo en el caso de que, con todas las implicaciones que ha comentado Marta, que si sale un negativo y tú te crees que es un negativo y sin embargo empiezas a tener una clínica y tú dices, es que he salido negativo, la PCR, no tengo ningún problema, me voy a ir a comer con mi hermano, primo, lo que sea, y realmente estás diseminando el virus. Entonces, hay que tener en cuenta no solo cuestiones técnicas de cuándo, cómo y dónde, sino la fecha también se está viendo un factor fundamental.
La fecha. Vale. Totalmente de acuerdo, la toma de muestra es esencial, sobre todo para la PCR, porque la detección de anticuerpos se realiza o en suero o en sangre completa, aunque es mejor en suero porque están más concentrados el número de anticuerpos. Pero para la PCR, la toma nasofaringea tiene que estar perfectamente realizada. Y hay que tener en cuenta que es un momento, es una muestra infecciosa, porque lo que estás tratando es localizar el virus vivo. Por lo tanto, hay que estar protegido con equipos de seguridad. No solamente falta la mascarilla, sino EPIs, etcétera. Y la toma es crucial. Marta, y un paciente que quiere saber si lo ha pasado, si no, imagina, hay muchas personas que son asintomáticas y quiere hacerse su prueba de inmunidad, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿no? Hay muchas, ahora mismo tenemos ofertas en diferentes canales. Vamos a poner ahí un poco de sentido común y de conocimiento. ¿Se pueden comprar estos test a través de alguna vía? En caso de que no sea posible, ¿cómo se puede solicitar? Es decir, mañana llama un paciente a Karina y le dice, mira, yo quiero saber si estoy inmunizado, si no, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en principio no hay test de autodiagnóstico, no están autorizados, además no los hay. Y los únicos sitios donde se pueden realizar los test son en los laboratorios clínicos, tanto de la sanidad pública como de la sanidad privada. Y esto está totalmente disponible. Antes había comunidades autónomas, bueno, en todo el país se necesitaba una prescripción médica, pero ya hay determinadas comunidades, como por ejemplo la de Madrid, que ya la prescripción médica también la han quitado, con lo cual si un paciente quiere realizarse un test, pues en este sentido, claro, a lo mejor a la pública necesitaría una prescripción médica, pero en sanidad pública, En privada no. privada, pues a cualquier laboratorio puede acceder. Vale, perfecto. Eso es muy importante, Karina, porque al final nosotros lo que estamos viendo también es que hay muchas ofertas que aparecen en diferentes canales. Hoy la información está a golpe de clic y bueno, pues es importante que haya una formación, una información rigurosa y por tanto, por eso le he hecho esta pregunta a Marta, porque sé que es muy importante. Seguramente tú tendrás más preguntas, Karina, que estoy yo aquí haciendo, pero No. te paso la palabra. Yo tengo alguna más por ahí, pero te dejo. ¿Cómo no? Yo decía que... Perdona, Karina, yo añadiría lo siguiente, que lo primero que hace un laboratorio clínico cuando hace un test, tiene un test rápido, es mirar la sensibilidad comparándolo con una técnica más robusta. Ajá, Y entonces, bien. porque claro, nadie se arriesga a tener una sensibilidad de un 40, un 50, un 60% y de resultados en el que sabes que se te escapa un 40% de los resultados. Por lo tanto, eso es muy importante y esa es una de las razones por las que no hay test de autodiagnóstico en la actualidad y por la que no se ha sacado estos test rápidos de los canales de los laboratorios y tanto hospitalarios como privados. Fenomenal, muy bien. Yo, por ir a lo práctico, que es lo que preguntan las personas al final, si vosotros tuvieseis que ir a un tratamiento pues cada 2 o 3 semanas a un hospital de día, en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, pues donde hay mucha gente, deambula mucha gente, el salir de casa, me gustaría que me contase que si fuerais vosotros, ¿cómo os protegeríais y qué tipo de test exigiríais o cómo os gustaría que os recibiesen? Porque estás diciendo, o sea, la toma de sacar una muestra pues yo no he visto a mis enfermeras con un traje galáctico, han estado quiero decir que los profesionales tienen que estar protegidos para poder hacer todo eso, necesitamos medios para que puedan proteger a sus pacientes, porque entonces yo quiero que hagáis el ejercicio de que os pongáis en ese papel de que vosotros sois los que estáis malos con una enfermedad. Yo tengo un Crohn, una inmunodeprimida, estoy con biológico y no me han hecho ningún test, nadie me ha preguntado por nada, solo me miran la frente, la temperatura, ¿eso tiene sentido? ¿Qué haríais vosotros? A ver, claro, Karina, englobáis una amalgama de distintos pacientes
que es difícil abordar, ¿no? Pero realmente realizar una PCR como se está realizando a todos los pacientes que se está realizando un proceso mínimamente invasivo, una ecografía, se les está realizando. Todo lo que sea pacientes programados, incluso cirugías urgentes, se está realizando una PCR. Fundamentalmente por evitar que pueda haber luego un contagio dentro del hospital o que, claro, con pacientes también más graves. Entonces, si tú vas a tener un procedimiento que vas a acudir a un centro hospitalario y luego vas a marchar a casa, no parece, sino las medidas de prevención que ha comentado antes Marta. Si vas a tener algún procedimiento que vaya a incluir alguna acción un poquito, bueno, pues una cirugía mayor ambulatoria o una cirugía sin ingreso o cualquier tipo de prueba que sea mínimamente invasiva y que vaya a haber un contacto muy estrecho con personales sanitarios, sí que se les está realizando una PCR. Vale. Serologías, ya os digo que el papel en estos casos es limitado. Y a nivel personal, pues tomar todas las medidas preventivas que se puedan en cuanto a nivel de mascarillas y en cuanto a nivel de distancia social. Marta, no sé si quieres añadir alguna cosa. Bueno, yo quería añadir que en el caso de los pacientes inmunodeprimidos hay teorías, bueno, a favor, porque una de las complicaciones de la infección por este virus es la gran tormenta de citoquinas que desarrolla el propio sistema inmunitario del paciente. En este caso, los pacientes inmunodeprimidos no tendrían tanta intensidad de las tormentas de citoquinas que muchas veces es la que lleva a un desenlace total. En ese sentido hay bastantes teorías que estén más protegidos, ¿no? Y de hecho, todo lo que son vuestros colectivos de pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas, sí que se ha visto, o que tengan factor reumatoide, sí que se ha visto que las técnicas serológicas, sobre todo las de IgM, tienden a dar más falsos positivos que otra cosa. Y un falso positivo de IgM está provocando, o sea, tiene una serie de consecuencias detrás, como aislar a ese paciente, realizarle una PCR, realizarle un seguimiento a los contactos de ese IgM positivo. Tiene su parte de consecuencias y muchas veces sin ningún sentido clínico, como quien dice. Y una pregunta, si una persona ya ha hecho su test serológico y tiene anticuerpos IgG, en este caso, se supone que ya ha desarrollado cierta inmunidad. ¿Sabéis ya o podéis decirle más o menos se sabe el tiempo? ¿Se puede decir que esa persona es inmune? Porque eso sí que es verdad que es algo que también pueden preguntar los pacientes. Oye, yo me he hecho el test serológico o me han realizado el test serológico y me han dicho que tengo anticuerpos, como te dicen. Bueno, ¿qué decirle a esta persona, ¿no? Ana, la pregunta del millón. Sin duda has hecho la pregunta del millón y es la que nos hacemos todos y que cada vez tenemos algo más de evidencia. Seguro que habéis visto las noticias últimamente que ha salido en el estudio de seroprevalencia hasta un 14% de pacientes que han perdido los anticuerpos de IgG. Luego, por otro lado, se habla que los pacientes no tienen solo inmunidad humoral, es decir, mediada por inmunoglobulina, sino también inmunidad celular, con lo cual digamos que estaríamos infradiagnosticando la capacidad de inmunidad que tienen esos pacientes, pero bueno, podemos hacer una analogía muy simple con lo que pasa con los otros coronavirus que conocemos y realmente es que tienen capacidad de reinfección pasado un tiempo de inmunidad en la gran mayoría de los casos. Es cierto que son unos casos muy leves los que causan estos otros coronavirus, con lo cual nos alegraríamos mucho de que tuviéramos una inmunidad que nos permitiera que los casos fueran muy, muy leves, que fueran simples catarros. Pero claro, no tenemos todavía una evidencia como para respaldarnos y más con esa pérdida de anticuerpos que va sucediendo, incluso más con lo que va pasando con todas las infecciones víricas respiratorias, que en ninguna tenemos una inmunidad a largo plazo, si no es mediada por vacunas y en el caso de la gripe ni eso porque tenemos vacunas de todo. Claro. Sí, hay que tener en cuenta que es un virus nuevo y entonces no ha pasado el tiempo suficiente para ir viendo cómo van bajando los anticuerpos en el tiempo, ¿no? Lo que sí que se ha visto, como dice Diego, es que
el 14% de las pacientes que han tenido un contacto, es verdad que no desarrollan anticuerpos o los pierden. Y en ese sentido, pues habrá que ver, habrá que esperar un poco más de tiempo a que salgan nuevos estudios. Bien. Karina, no sé si quieres preguntar alguna cosa más. Quería preguntaros nada más o que insistieseis en el tema de la vacunación de la gripe para los pacientes vulnerables y sus familiares y entorno. En un escenario como preventivo, que me gustaría que dieseis un mensaje sobre esto, porque a nosotros creo que entre octubre y noviembre deberíamos estar vacunados todos de la gripe y hacer una revisión de todas las vacunas, y quiero que expliquéis por qué es importante, si podéis. Fenomenal. Pues venga, Diego, Marta. Es básico. O sea, las vacunas es básico. Gracias a Dios tenemos la de la gripe. Habría que vacunarse del neumococo y de la gripe. Esto, además, un poco... Y ojalá salga pronto la vacuna de coronavirus. Yo particularmente soy muy pro vacuna y sobre todo pues hay que aplicarlas pues, a partir de determinada edad y luego en poblaciones de más riesgo, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Las campañas de vacunación de la gripe tienden a empezar a finales de septiembre o mediados de septiembre aproximadamente. Este año probablemente las avancen. No sabemos si a principios de septiembre. Y es verdad que desde la agencia se está, y desde las distintas comunidades autónomas se está realizando una compra más grande de lo normal precisamente porque necesitamos que la gente se vacune ante la posibilidad de que pueda venir las dos olas juntas, la de la gripe y la del coronavirus juntos. Y a nosotros a nivel de diagnóstico nos puede, es que puede ser un problema muy gordo a nivel de diagnosticar un paciente con gripe. No me quiero ni imaginar ya uno con gripe y que además tenga el coronavirus, que se podrán dar casos. Y pues eso, animar a todas las personas a poder tener un invierno un poco más tranquilo. Es cierto que en el hemisferio sur, que ahora es donde ha empezado, sí que están viendo, aunque ahora se están introduciendo casos de coronavirus, sí que han visto que están teniendo menos casos de la gripe, precisamente porque, pues, por los cambios de hábitos sociales que estamos teniendo con todo esto asociado. Pero está claro que tenemos que vacunarnos, esto sí, de forma masiva, absolutamente todos. Bueno, pues yo creo que ha sido un debate donde, bueno, todavía quedan muchas incertidumbres. Estamos ante una nueva enfermedad, un nuevo virus y quedan muchas incertidumbres, pero nos quedamos con esas 110 grupos de vacunas, ¿no? 110 vacunas, has dicho, Marta, que estaban en marcha. Nos quedamos con eso, nos quedamos además con el mensaje de invertir y destinar muchos más recursos económicos, por favor, a la investigación y a nuestra asistencia y a la prevención, lógicamente. Y nos quedamos con esa alerta, Karina, para todas las personas que nos están viendo, que es muy importante si eres un enfermo crónico, que este año, bueno, siempre, pero este año además de forma mucho más importante, que te vacunes de la gripe. Y, por supuesto, mientras no haya vacuna para el coronavirus, para la COVID-19, pues con esas normas de distanciamiento social que conocemos, mascarillas, etcétera. Prevención, investigación y todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo. Pues yo os quería dar las gracias a los tres. Ha sido un placer participar moderando esta mesa y aprender de vosotros. Y nada, pues deciros que esto es un espacio en el que seguro que nos vamos a ver y ojalá dentro de unos meses pues podamos venir a contar los avances que haya habido desde el punto de vista de la vacunación, desde el punto de vista de los test de diagnóstico y ojalá podamos seguir trabajando en crear esperanza y en el avance de la ciencia, que al final eso es lo que los profesionales sanitarios queremos. De verdad, un placer. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Un beso a todos. Chao.